Ahí estamos grabando. Bueno, bueno, Carolina, yo quisiera que me cuentes en qué institución trabajabas, desde cuándo, o sea, qué materias dabas, con quiénes trabajabas un poquito antes de la cuarentena y después, ¿no? Pero antes de la cuarentena que me cuentes un poquito cómo, en qué grupos dabas, qué enseñabas, bueno, eso es, digamos, como para poder entender la modificación de tu práctica en este contexto, ¿no? Así que Bien, bueno, contame un poquito en qué escuelas trabajás y desde cuándo. Bueno, primero vos sos profe de ciencias agropecuarias, profe en ciencias agropecuarias, sí. sí. ¿Y cuánto hace que trabajás como docente? 9, 10 años más o menos. Empecé a trabajar antes de recibirme. Empecé como idónea, con los conocimientos que tenía de la Universidad de La Plata, que había estado haciendo algunas materias de bioquímica, y con eso empecé a dar clases. Empecé en matemáticas, eh, después no lo sentía, no veía que no llegaba a los chicos, que había como una traba muy grande para llegar y me sentía como frustrada cuando no llegaba. Y me di cuenta que iba por otro lado y empecé con la formación pedagógica. Primero hice el tramo pedagógico en Patagones, en el instituto, y empecé a trabajar en Provincia de Buenos Aires con eso. Y después ¿Pero seguiste con matemática? seguí con matemática un tiempo más, ¿sí? Porque era lo ¿Y que era la más. matemática o era qué? Que hacía obstáculo. Ahí me sabés que me faltaba muchas herramientas pedagógicas para llegar. Ah, Entonces, estaba lejos, digamos, de poder, sobre todo la estructura de la matemática, ¿sí? Como es una materia que es tan consecutivo un tema del otro, ¿sí? Entonces tiene una estructura muy particular y que yo no la tenía, digamos, y sentía que eso hacía ruido en los chicos, no era lo que fluía. Eh, bueno, hice la formación pedagógica, me di cuenta que iba por la parte de las ciencias naturales, no tan ligado a la matemática, ¿sí? Y me fui más por el lado de biología, química, física, y ahí sí empecé a sentir que llegaba, que podía llegar hacia los chicos. cuando vos decís llegaba, ¿qué notabas? ¿Cuál era el indicio que te daba cuenta que llegabas? Que tenía varias estrategias para explicar, digamos, viste cuando te dicen no entiendo y al toque se te ocurre otra forma y ves que probás dos o tres y con algunas vas llegando a los chicos. Está Eh, bien, pero yo lo que te digo, que cuando vos advertís que llegás, ¿qué me podés decir que eso de llegar? ¿Qué es llegar a los chicos? Llegar es ¿A qué- cuando te das cuenta que el estudiante captó la idea, captó el concepto, captó lo que le querías decir, se lo puede apropiar, puede hacer con eso un ejemplo, trae algo de su historia y te lo cuenta. Entonces vos decís, cuando él te cuenta un ejemplo de algo que pasó en la cocina de su casa, te das cuenta que está entendiendo lo que vos le estás contando, ¿sí? Claro. Cuando se quedan en blanco y no pueden traer nada de sus conocimientos previos que tienen más atrás, y no está llegando. Eh, porque el chico no viene vacío al aula, le pasan cosas en la cocina, pasan cosas cuando juega. Entonces, si no puede traer nada de eso que pasa, es porque no está llegando. Entonces, ahí me di cuenta que las estrategias o las cosas que se me ocurrían, porque yo veo mucho la creatividad docente, veía que se me ocurrían muchas más cosas para llegar que con matemáticas. Entonces me di cuenta que iba por ese lado. Mucho también la primera parte de mi profesorado tenía que ver con una cuestión muy artesanal, muy creativa, porque al no tener todas esas cosas que después uno ve en la universidad, es un trabajo muy artesanal, ¿viste? De ir puliendo, como que estás con la maderita tallando, bueno, eso, así. Eh, en la universidad descubrí que eso tenía nombre, que tenía forma, que tenía estrategias, que eran estrategias didácticas, que eran respuestas pedagógicas, y bueno, y ahí le fui dando forma a un montón de cosas que yo ya traía, pero que no sabía que se llamaban así o que esa era la forma, digamos. Había sido muy
tan artesanal que no tenía todos esos nombres. Esa fue la trayectoria, digamos, el transcurso entre haber empezado a dar clases sin formación y la universidad y seguir dando clases después de eso, ¿no? Bueno, y entonces, últimamente, ¿en qué instituciones estabas trabajando? Empecé el año con lo que Estás, tenía desde el año pasado, trabajando en el industrial, dando físico-química, sí, en el San José, sí, también dando físico-química, y sí, en la universidad como ayudante de ecofisiología. sí. Bueno, contame qué sé yo, por ejemplo, en el industrial, ¿cómo es, cómo trabajan, antes de la pandemia y después qué pasó, por ejemplo? Fue súper Este, particular porque llegamos a tener una semana de clases. Yo hay 2 grupos que nunca los vi y al resto de los grupos los vi una sola vez. Llegué a presentar la materia, a presentarnos y no los vi porque nunca vos más. no trabajabas en esa escuela, ¿trabajabas en esa escuela Y lo que pasa es que, el año pasado? claro, pero es primer año. Son chicos que recién empiezan la Ah, secundaria. Entonces yo los vi una y semana de marzo y no los vi nunca más sí, ah, y, a un grupo. Y hay 2 grupos que no los vi nunca. Nunca, nunca los vi. o sea, tenés 3 grupos, En el industrial tengo 5 grupos. A 3 5, llegué a verlos sí, personalmente. Y 2 no sí, los vi nunca. sí, Y las veces que los vi bueno, personalmente, a los otros los vi una sola vez. Yo llegué a presentar la materia nada más. sí, y bien, ¿y los compañeros, los alcanzaste a ver, trabajar con ellos, algo? No, hicimos una reunión que fue la primera en la que proyectamos qué íbamos a hacer durante el año. ¿Con qué profesores? No, una reunión general, digamos, cómo íbamos a organizar los actos, cuáles eran las actividades previstas para este año, cómo Ah, repartíamos. pero no de tu área, No, no no profesores llegamos, de tu... no llegamos a nada de eso, no se llegó a Ujú, nada. Porque esto empezó ujú. en nivel medio, en Río Negro, cuando aparece el primer caso de COVID positivo, eh, nivel medio decide no empezar. Entonces nosotros la cuarentena la empezamos una semana antes de lo establecido. Claro, sí, Eh, Así que bueno, la situación en el industrial es muy particular porque es una escuela muy grande, con una heterogeneidad inmensa en cuanto a recursos, a cuestiones problemáticas sociales. Tenés chicos que tienen excelentes condiciones, digamos que cuentan con internet, una casa, un hogar, la comida, la familia, todo, y hay chicos que están en situaciones muy complejas, que les está faltando hasta la comida. Entonces, es tan amplia, es tanta cantidad y tan diversa la población de esa escuela que es muy, muy complejo transitar esta etapa. Y vivo la gran diferencia, por ejemplo, con el San José, que si bien hay desigualdades, porque nadie es igual a otro, eh, pero no es tan grande y no es tan grande tampoco la desigualdad entre los estudiantes. Entonces, ¿es una escuela privada el San José es o público de gestión privada pública de gestión privada? Ajá. y el CET6 ¿Y o en, o el industrial es público. y en San José cuántos grupos tenés? 2. ¿Y ahí alcanzaste a conectarte con tus compañeros, con alguien, A los de con San el... José los vi, a los estudiantes los vi una sola vez. Ah, sí, Y con mis sí, compañeros habíamos tenido encuentros, ya nos habíamos visto 2 veces. ajá, sí. Bueno, entonces, ¿y qué pasó? Volvamos al industrial, con ese grupo que, a 3 que viste y 2 que no viste. ¿Qué hiciste ahora? Mira, nos organizamos con una página web, ahí adentro, Cuando decís nos,
nos es la escuela. Es la escuela. De manera Ah, institucional, la escuela generó una página web. Adentro de esa página web separaron por año y adentro de cada año están las materias. Las materias no están separadas por cursos, es decir, por ejemplo, físico-química, vamos a hacerlo mejor. Primer año en el industrial hay 8. De esos 8 yo tengo 5 cursos. oh, sí. ¿Sí? Hay 4 cursos a la mañana y 4 cursos a la tarde. De esos 8 yo tengo 5. Los otros 3 los tienen 2 profes más. Mm. Entonces, ¿qué se dispuso desde la escuela para que no salgan, digamos, tantas clases, Propuesta. claro, tantas propuestas? Es decir, bueno, Carolina, hace una propuesta para los 8 cursos, aunque no sean tus estudiantes. Como el programa es Ah, unificado, ¿sí? Una propuesta para los 8 cursos. ¿Sí? y entonces, ¿cómo hiciste? ¿Lo hiciste con tus compañeros o solita? La primera propuesta la hice sola, en base al programa. ¿Sí? El programa sí lo habíamos llegado a trabajar con mis compañeros. Ah, En un día que teníamos una mesa de examen, mientras los chicos rendían examen, nosotros hicimos el programa. Que el programa viene dado desde el diseño curricular. Lo que hicimos fue ordenar y decir, bueno, a ver, qué íbamos a dar primero, qué nos convenía priorizar. Eso fue la charla que tuvimos mientras los chicos rendían examen. ¿Sí? Eh, en base a esa charla y a ese programa que habíamos armado ese día, armé la primera propuesta de clase para los 8 cursos iguales. Como sí. era una clase de inicio de la materia con actividades muy sencillas, ¿sí? De eso no hicimos devolución. Los chicos no enviaron esa tarea. ¿Y sabés si accedieron todos, algunos? ¿Cómo fue? No, no No, sabes. no. No. Esta Bueno, semana lo que vamos, seguí contándome cómo organizaste la clase, a ver. bueno, la clase se armó, la armé en una hoja de Word y se la envías al equipo directivo. Y el equipo directivo la sube a ese lugar de la página web. ¿Pero en qué consiste la clase? La ¿Cómo primera está clase era la compuesta? siguiente. Explicaba qué era la física química, ¿sí? De qué se trata, qué estudia, porque me ha pasado otros años, cuando he empezado a dar físico-química, que los chicos asocian físico a educación física. Entonces, eh, cuento siempre esta anécdota porque a mí me da mucha gracia, ¿sí? Aparte porque me imagino que ellos esperarían que yo dé una clase de educación física, lo cual es más gracioso todavía. Entonces, Es eh, bueno. entonces Y, explico de qué se trata, de dónde viene, qué estudia, qué cosas vemos en la escuela, qué cosas ven los científicos después aparte, cómo se relacionan esos temas. Entonces, y siempre trato de unir eso que ahora se llama físico-química y que para ellos es nuevo, ¿sí? ¿De dónde viene? Entonces viene de las ciencias naturales, de temas que ellos vienen viendo desde que empezaron primerito, ¿sí? Lo que claro. vamos haciendo es ponerle un poco más de complejidad, pero los temas son los mismos, ¿sí? Entonces siempre trato de que sientan eso de que no es algo que cae nuevo, ¿sí? Se llama distinto, pero vemos cosas bastante similares a las que venían viendo en la primaria, porque aparte son chicos que todavía te dicen seño. Eh, entonces está bueno retomar eso que vieron durante 7 años, que se llama Ciencias Naturales, y ahora sí, bueno, lo vamos a llamar. Pero vos, ahora en el texto de Word, esas explicaciones que en la presencialidad haces toda esa explicación, además, ¿cómo lo haces en el texto de Word? En el texto de Esas, Word busqué de los libros de ciencias naturales de la primaria, no de físico-química de la secundaria, busqué textos sencillísimos, muy simples de ciencias naturales, ¿sí? Donde explican que la física-química es una rama de. ah, Eh, y eso fue lo que los envié en esa actividad ¿cómo es? De inicio. ¿y qué diferencia notás entre la presencialidad, esa primera clase de presencial y esa clase que le mandaste de Word? La gran ¿Qué pro diferencia, y contras?
como pro, y me cuesta verle lo positivo a esa primera clase. ¿Por qué? Porque no tuve devolución, no sé si se captó la idea. Ah, Eh, no. Otro tema que tenía con esa clase que armé es que no podía poner demasiadas páginas de internet, porque a veces podés poner un video, o les puedo subir un video mío, charlando, ¿sí? El ah, tema es que la gran heterogeneidad de esa escuela me limita, porque si yo pongo un video donde explico todo esto que te estoy contando y después no lo pueden ver, porque van a recibir una fotocopia con el link escrito, y después abajo vienen 2 o 3 preguntas que me cuenten algo, pero no pudieron escucharme los 5 minutos que les conté de qué trata la materia, y quedás como atados de pies y manos. Entonces, en esa primera clase que envié, puse ese texto sencillo que intenta explicar de qué se trata la materia, y las preguntas eran, bueno, que se fijen a ver en qué aportaba la físico-química, qué cosas de favorable tenía la ciencia, digamos, en qué había complicado al medio ambiente la ciencia. ¿Y, y por qué no tuviste devolución? ¿Por qué no sabés si la leyeron, si la pensaron? ¿Qué pasó ahí? Porque al subir esa clase que era para todos iguales, ¿sí? Y hay chicos que no Claro. son mis estudiantes, ¿sí? Mm, Lo difícil es generar, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de solucionar ahora en estos días. Lo difícil es generar que cada uno envíe esa clase, ¿sí? Al profe que le corresponde. A todo esto, claro. además, hay un curso que no tiene todavía profe de físico-química. Mm, De esos 8 que te cuento, hay uno que todavía no tiene profe. Eh, entonces, lo difícil es organizar eso, digamos, cómo vuelve, mm, que no todos tienen la posibilidad de enviártelo, mm. y la organización de cómo vuelven, vamos a suponer que los 5, que son míos, devuelven la clase para que yo la lea. Bueno, habría que pensar, ¿me la van a devolver a mi correo? Imagínate, Mm. ¿sí? 30 chicos por curso enviándome todo eso al correo. Habría que hacer un O sea classroom. que se están organizando recién en la escuela cómo hacer Sí, la comunicación, cómo generar comunicación. sí. Todavía no lo lograron. No, los cursos, sobre todo los más grandes sí, porque ya tenían un ejercicio de uso de la tecnología, ¿sí? Y son menos. Con 8 primeros, con chicos que no conocemos, que no sabemos con qué recursos cuentan, eh, es muy complejo primer año. Mm. Eso Bueno, mm, hiciste una clase, después hiciste otras. la estoy armando para subirla en estos días, por eso que antes de subirla Y, tengo que ver qué vamos a hacer, organizando con los otros profes, qué vamos a hacer. Las vamos a hacer que las devuelvan en Classroom, armamos un correo para que suban ¿En las clases. qué dijiste? Classroom es, Que es el programa que utiliza la escuela. es un aula que te ofrece Gmail, es un servicio de Gmail. Ajá. Eh, el tema es que los chicos lo puedan usar, digamos, poder explicarles cómo se usa Classroom. Para algunos es muy sencillo, para otros es un mundo totalmente distinto. Y no haber tenido la chance o la posibilidad de charlar con ellos estas cosas, decir, bueno, no sé, haber previsto una semana de cómo se sube un archivo, de cómo se guarda, de cuáles son los detalles, haber tenido aunque sea unos días para, Para ver, claro. para ver esto, digamos. Eh, calcular que yo chicos que no los vi nunca. Y, no, y la escuela que les manda las fotocopias. Algunos chicos que no tienen internet, no tienen celular, nada, va a la fotocopia. ¿Sí? Los Ah, papás se han acercado a la escuela. Y hay otros ah, chicos que ni siquiera están en esa situación y les ha llegado un cuadernillo que hizo el gobierno nacional, el Estado. ¿Sí? ah, Lo que ujú, pasa es que ese cuadernillo tiene
algunas dificultades, por ejemplo, no está diferenciado por materias, ellos hablan de ciencias naturales, bueno, bárbaro, no hay drama, vamos a ciencias naturales. Lo que tendría que ver más o menos con mi materia, arranca con un nivel de complejidad que no es apto para primer año. Arranca con ecuaciones o con cálculos que los chicos todavía ni siquiera vieron en matemática, porque primer año es ese pasaje de la primaria a la secundaria. Entonces ese cuadernillo es muy avanzado. Y además ese cuadernillo tiene páginas web, simuladores de páginas Ah, web. sí. Eh, Sí. y otra realidad, Nora, esos chicos, ¿sí? Realmente hoy el problema no es la educación. Esos chicos hoy tienen un problema muy grande, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión prácticamente social, de comida, de qué está pasando entre de esas familias, el hacinamiento, la complejidad en la que ¿Y viven. la escuela trabaja con otras instituciones esa temática? ¿Cómo hacen? ¿Sabés algo de cómo? Sé que Porque a estaban vos te llega entregando, sé que estaban entregando módulos de comida, de que se estaban organizando con eso, a través desde la de, escuela sí, sí, del municipio. El Consejo de Educación estaba organizando módulos de comida, los entregaron creo que la primera o segunda semana y ahora estaban haciendo otra entrega más de esos módulos eh, para esos chicos. Cuando les entregaban el módulo, ¿sí? Les llevaban también ese cuadernillo impreso, ¿sí? Eso fue lo que se hizo hace unos días. Así que ahí la realidad es muy compleja. Lo que estamos intentando es en estas próximas semanas, por lo menos esta o la otra, poder encontrar que aunque sea los que puedan enviar la tarea, ¿sí? Para poder charlar con ellos, para ver cómo van, para poder empezar a entablar. Y nos va a quedar otro grupo, porque esa es la realidad, y no lo vamos a llegar a todos. Nos va a quedar un grupo que nos iremos a enterar cuando volvamos qué pasó, ¿sí? Eh, porque no llegamos a esos lugares. Tremendo. Y bueno, o sea que te implica una nueva organización del contenido, una selección diferente, ¿no? ¿Sí? En Em, cambio, en el San José, por ejemplo, ellos cuentan con una sí, plataforma similar a mm, la PEPCO que usamos nosotros, con sí. posibilidad de subir archivos, de entrega, muy dinámica, muy similar. Y ahí la situación es diferente, porque vos ya tenés, ¿Cómo es? ahí les mandás la tarea por esa plataforma, ¿sí? Sí. Ellos la reciben, la resuelven, la envían, yo les hago devoluciones, o sea, vamos y venimos prácticamente Mm. a diario con el San José. Yo ya ¿Y voy, por vos ejemplo, sentís que llegás? ahí llego un poco más. ¿Qué Eh, decís que llegás un poco más? ¿Cómo te das cuenta que llegas por las un poco más? devoluciones, por, por cómo me llegan las clases, advierto que sí se está entendiendo y cuando no se entiende, yo puedo enviar un audio o envío un video y a los 2 o 3 días vuelve la clase con esas mejoras, con esas cosas. Eh, O sea que los chicos participan, están ahí, hacen y la tarea. fueron rompiendo el ¿Eh? hielo, les costaba escribirnos. Ellos pensaban que cuando le escriben a un profe molestan, ¿viste? Y Ajá. de a poquito tanto insistimos con que escriban, escriban, escriban. Bueno, empezaron a escribir. Y así que bueno, vamos y Y, venimos con los mails y ya es caro, hola, profe, no pude, qué sé yo, se me complicó con la plataforma, no puedo subir esto, bueno. Y, y ahí sí, vamos y venimos. Se fueron animando a romper el hielo y a darse cuenta que no molestan, digamos, que en esta situación es así, nos tenemos que escribir a diario. ujú, y lo están haciendo. Sí, sí, se va logrando. Ya Ujú, esta semana que pasó fue mejor el resultado. Quedan ujú. 1 o 2 estudiantes muy descolgados, por lo menos de los dos que tengo en el San José, me debe quedar 1 o 2 que quedaron perdidos allá en la Palmera y estoy hablando con la preceptora para que me diga qué está pasando, si es que no quieren, no pueden o no sé.
Después el resto va, cada uno con su ritmo. Yo ya voy por la clase 5 y casi todos ya entregaron la 3, la 4 y la 5 tendría que corregir hoy y ya va bastante bien, digamos. O sea que cada uno va a su ritmo, pero Sí, van. van, por eso, cada uno a su ritmo, pero van. O sea que la diferencia con la presencialidad, que en la presencialidad están todos trabajando en una clase, acá van cada uno por Claro, su camino. sí. ¿Eh? Y la gran diferencia con la presencialidad se advierte en que yo entro al aula, preparo una clase, entro, la empiezo a dar e inmediatamente te das cuenta si hay que modificar algo o no, sobre la marcha o para la próxima, pero es algo que vos advertís en el momento. Vos te vas de la escuela sabiendo perfectamente qué pasó y cómo sigue. En cambio, en la virtualidad, vos envías la clase y tenés que esperar 5 días, 6, para advertir qué pasó. Y para ponerte a Claro. pensar en la próxima, no es que vos mandás una y al toque te pones a escribir la siguiente. Podés pensar la siguiente, sí, pero no la podés tener armada cerrada porque no sabés con qué va a volver. Entonces recién cuando empiezan a llegar un 50, un 60% de esas clases, decís, ajá, ahora sí voy a armar la que sigue. Ajá. Entonces, ese tiempo es muy lento a lo que uno está acostumbrado. Muy lento porque vos tenés que esperar que lleguen muchas clases para darte cuenta de cómo continuar, por dónde ir, qué gustó, qué no gustó, qué se entendió, qué no se entendió. Algo que vos en el aula haces así y lo sacaste. Eh, entonces, los tiempos Bien, virtuales son muy lentos. Eso es. Bueno, y a partir muy de bien. esa lentitud, empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con el programa? Porque el programa tal como está pensado no va. Hay que empezar a recortar, hay que empezar a ver qué dar de eso que está Lo ahí. que vos pensás que se da menos por la virtualidad. Yo creo que sí, sí, se van a seleccionar, se seleccionan temas. Sí. Mm. A ver, pero que no tiene que ver solo con la virtualidad. Cuando llegamos a diciembre el año pasado, en las escuelas nos dijeron, bueno, agarren el programa y seleccionen los contenidos nodales para las mesas de diciembre y febrero. O sea, no es que, Ah, no, a ver, no es que esto sucede ahora por la pandemia. Los chicos que se llevan las materias a diciembre, febrero, también se les achica el programa. mm, Esto solo que ahora, por la pandemia, esto les va a suceder a todos. mm. Que no quiere decir que el año que viene no se retome, o incluso ponerte a pensar realmente que puede haber otra forma, que se puede dar otra cosa, que qué realmente es lo importante, para qué, digamos, no solo verlo desde el lugar negativo, sino desde un momento para pensar, eh, para reflexionar qué estabas dando, qué vas a dar, como un momento bisagra, ¿me entendés? ¿Y cómo lo notas a los alumnos? ¿Qué advertís en esta nueva situación? ¿Dicen algo de cómo están viviendo esto? Em, ¿Cómo están viviendo la escuela en esta situación? ¿Qué dicen, además del contenido estrictamente la tarea? ¿Qué dicen? Mirá, en la clase, creo que era la clase 3 o 4 de San José, como tenían que ponerse a cocinar, y a partir de lo que cocinaban, tomar algunos conceptos de físico-química, en el último pregunta les puse que me contaran anécdotas de su vida cotidiana ahora, ¿no? ¿Qué pasaba? Algunos son muy Sí. escuetos para contar, ¿viste? Ponen, no, bien, con la tecnología me llevo bien y termina la oración. Y otros han hecho una redacción que llorás de la risa de las cosas que suceden. No, es para compartir las cosas que han escrito. Eh, Ah, por ejemplo, una estudiante me puso eh, que ve a su papá tirado en el piso haciendo, su papá es un señor grande, tirado en el piso haciendo actividad física con la computadora delante y que ella llora de la risa atrás. Y yo me imaginaba esa escena familiar, que, mm, imagínate a tu papá tirado en el piso haciendo actividad física. Bueno, algunos cuentan esas cosas, otros cocinan mucho, los chicos se les ha dado por cocinar, entonces por ahí entré mucho con el tema de físico-química.
Comparten las computadoras, en algunas casas hay una sola computadora, y si son muchos hermanos y papás, mamás que utilizan, se tienen que poner horarios y los tienen que respetar. Así que hay como en muchas casas hay cronogramas de uso, tipo un Fitur, a quién le toca en cada horario y se tiene que respetar. Sea adulto, adolescente, niño, es el turno que te toca. Eso es lo que me cuentan varios. Eh, Nada, Sí, eso. y después de la pandemia en general, de la situación de no ir a la escuela, quedarse en la casa, ¿qué dicen? Algunos O están sea, muy que les contentos, cuesta, ¿eh? ¿eh? Algunos están muy contentos. Les gusta aprender desde la casa, Ajá. ¿sí? Hay muchos que disfrutan este tiempo. Y otro lo que les cuesta es la tecnología, no la materia. Hay otros que no tienen afinidad con la tecnología. Entonces la dificultad, Pero no hacen, todos son actividades individuales, no tienen que reunirse en grupos, armar cosas en grupo. yo todavía no he hecho esa propuesta, pero otros profes sí ya están con eso. Por ejemplo, hay la profe de lengua había enviado una historieta que tiene 4 o 5 personajes. Entonces lo que hizo fue que armaron un grupo de WhatsApp y cada uno adentro del grupo de WhatsApp tiene un personaje y ahora tienen que editar Sí. todo junto. Cada uno tiene su rol y tienen que Sí. subir el audio del personaje y después editar todo eso. Ah, Eh, buenísimo. sí. Todavía no he probado, digamos, de armar algo grupal. Estoy viendo cómo funcionan. Eh, y nada, y es prueba, es probar. ¿Qué aprendiste en este tiempo, eh, Caro? Aprendí a ¿Qué, usar qué varios. cambios? ¿Qué aprendiste? Y después decime si podés formular 3 cambios sustanciales en tu práctica docente en este tiempo. Aprendí a O usar alguno, ¿no? más programas de internet, Ajá. aplicaciones que no usaba. Aprendí a ser más paciente, mm, que me cuesta ser paciente. Eh, ¿Qué más? A tratar en esto de ser paciente, de entender que los otros no tienen la misma afinidad que yo con la tecnología. A mí me gusta. A mí me gusta estar acá con Ah, la compu y aprender a usar esto y cómo grabar y esto y lo otro. Y entender que los otros no tienen el mismo gusto que yo. ¿y los otros, quiénes son los otros? ¿Tus compañeros o Los otros pueden alumnos? ser mis compañeros, los otros son los estudiantes. Entonces Ah, lo que hice durante este tiempo fue ayudar a mis compañeros a usar aplicaciones. Cuando encuentro algo ah, sencillo, lo llamo por teléfono y le digo, fíjate que está esto, que está buenísimo, no sabes, conectate, descargalo y ahora lo probamos y vemos cómo hacemos. Y sí, y pruebo con ellos, después pruebo con los estudiantes, a veces pruebo con mi hijo, uno en cada computadora, digo, fíjate cómo se ve esto, si se llega, si se escucha, si esto funciona, pruebo con mi familia que está a la distancia. Los otros días mm, descubrí eh, cómo enviar audios en el mail, cómo dejar un enlace con un audio en el mail, cuando explico por ahí las devoluciones y eso. Y bueno, primero probé y ahí me di cuenta que esos audios los pueden escuchar los que tienen Gmail. Los que tienen Hotmail no pueden escuchar esos audios. Así que probando. Eh, sí. si vos me decís que aprendí a tener más paciencia, aprendí a usar más programas. eh, y después con el uso o con la forma de armar clases, como yo había trabajado mucho tiempo en el rural virtual, hasta el año pasado estuve trabajando en la virtualidad, tengo como un cierto ejercicio, digamos, cierta dinámica de armar clases para chicos que no te ven, incluso para Claro. pensar en chicos que no tienen internet y que a veces no llegan. Entonces, eh, tengo como esa dinámica de armar clases virtuales, que Mm, sí notaba esa diferencia cuando llegan clases de profes que no han dado clase en la virtualidad, lo veo por ahí con mi hijo, veo que el formato es como un trabajo práctico, viste, todo en blanco y negro, que dice trabajo práctico número 1, realice, complete, ¿viste?
En la virtualidad es, hola chicos, y un dibujito, y vamos a empezar tal clase, y vamos a hacer tal cosa. Entonces, no es un trabajo práctico. Una clase de la virtualidad vos tenés que ir contando con palabras lo que dirías adentro del aula. Vos tenés que decir hola chicos, hola estudiantes. Tiene que estar escrito en grande, con una carita acá. Eh, no puede ser un trabajo práctico en blanco y negro. Entonces, O sea, sí, o sea, lo que vos estás tratando de ver cómo podés acercarte a lo que vos vivías antes con ellos. Por eso yo lo que te quería proponer que pudieses formular diferencias entre la presencialidad y la y esta situación, que no solo es la virtualidad, es todo un contexto, ¿no? y por ahí, Este, en esa diferencia, por ejemplo, cuando planteas una clase, vos no estás planteando un trabajo práctico. Un trabajo práctico donde dice fecha de entrega, nombre, TP1, subrayado y arrancás abajo. Eh, una clase en la virtualidad tiene otro formato, tiene un determinado estilo. De hecho, por ejemplo, mi materia arranca con un logo de físico-química y todas las clases al costadito tienen el mismo logo, un dibujito. La letra, trato de que sea siempre la misma, el comienzo, digamos, como que haya, así como me ven la cara, y todas las veces entro con esta cara al aula, cuando entrego la hoja de Word, que también haya algo que los conecte, digamos. Y esta es la letra de la profe, esta es la forma de subir la clase de la profe. ¿Sí? Eso es claro. distinto, digamos, cuando vos estás en la presencialidad, entrás, saludás, charlás, y sí les entregás la hoja en blanco y negro. Sí, Ah. sí, esa es una gran diferencia. Sí, sí. Bueno, bueno, Caro, me parece que está, ¿no? Estaría. Después vamos a una segunda, en otro momento iríamos a una segunda ronda de preguntas, pero más o menos creo que está planteada las nuevas condiciones de enseñanza en este momento, ¿no? Creo que Donde la tecnología. el mayor desafío de este momento no es solo la pandemia. El mayor desafío es la gran heterogeneidad que hay. Yo creo que si todos tuviesen las mismas posibilidades, el desafío sería nada, re pequeño sería, porque vos podés subir un montón de cosas, pones un montón de enlaces, te comunicás con todos por la computadora, haces clases de esto, y sí, habría una dificultad, pero no sería tan grande como pensar en todas las opciones, es decir, bueno, un texto para los que no tienen internet, un enlace para los que, un video para los que tienen más datos en el celular. Digamos, esa heterogeneidad es la que dificulta muchísimo la situación. Si todos tuvieran las mismas posibilidades, y nada, sería bastante más sencillo. Sí. Está bien, sí. Ujú. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nora, Claro, esto les va, lo vamos a compartir con los alumnos de práctica docente y se constituye también en un insumo para la investigación, o sea que son las condiciones de transmisión en el contexto actual, se llama el proyecto de investigación. Así que gracias. bueno, Vos desactivás la grabación sí. y seguís